Buenos días, buenas tardes, según me estéis escuchando. Hoy vamos a estudiar la lección 27 de este curso de lectura del Antiguo Testamento, que habla sobre Ezequiel. Estos son los apuntes. De nuevo tenemos aquí a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina representando al profeta Ezequiel. Podemos empezar a hablar de Ezequiel diciendo que su vocación él mismo la describe así. El año 30, el día 5 del mes cuarto, estando yo entre los deportados junto al río Quebar, se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. El 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. Vino la palabra del Señor sobre Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí se posó sobre él la mano del Señor. Bueno, antes de nada tenemos que decir que en el profeta Ezequiel podemos distinguir dos etapas en la predicación. Como hemos visto, habiendo recibido Ezequiel la llamada profética el año 592 a.C., comenzó enseguida su actividad. Por otra parte, el último oráculo datado que tenemos en el libro corresponde al 26 de abril del año 571 a.C., según lo podemos ver en Ezequiel 29, 17, donde dice así: el año 27, el primer día del primer mes. Bueno, pues eso se refiere, según los autores, al día 26 de abril del año 571, antes de Cristo, obviamente. Entre esas dos fechas se desarrollan todos los datos de su libro. Se suelen distinguir dos etapas en la predicación de Ezequiel: antes y después del 586. El 586 es una de esas fechas que hay que recordar muy bien. Es el año de la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, en tiempos del rey Sedecías. En esa fecha que comienza lo que se suele llamar la segunda deportación, porque la primera había tenido lugar el año 598, cuando estaba reinando todavía el rey Joaquín Jeconías, que fue llevado deportado a Babilonia, dejando en su lugar en Jerusalén a este Sedecías, que por fin el año 586 es totalmente derrotado y llevado también prisionero, pero ahora en muy malas condiciones, como veíamos cuando hablábamos de Jeremías, es llevado a Babilonia. Todavía saldrá este tema. Por tanto, el 586, año de la caída de Jerusalén, marca también las dos grandes etapas, es el eje de las dos grandes etapas de Ezequiel, lo que viene antes de ese año y lo que viene después de ese año. En la primera etapa, antes del 586, Ezequiel transmite un mensaje duro que explica el exilio de una parte del pueblo en Babilonia como consecuencia del pecado de Judá y anuncia todavía un castigo mayor cuando llegue el exilio de todo el pueblo. Por tanto, en la primera etapa, Ezequiel se pone duro
y le habla con fuerza al pueblo. Estáis desterrados por culpa de vuestros pecados, pero es que además va a venir una deportación todavía mucho peor, que afectará a todo el pueblo. Deportación que se cumplió en el 586, como decimos. La segunda etapa, después de este año, comienza tras la mala noticia de que Jerusalén ha sido conquistada y destruida, y los habitantes que quedaban habían sido llevados también al exilio. En esta etapa ofrece fundamentalmente un mensaje de esperanza basado en la reconstrucción que va a operar el Señor. Bien, entonces tenemos esas dos etapas, lo tenemos que tener en cuenta. Ya hemos leído ese inicio de la vocación, pero vamos a comentar un poco. El año 598 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor de Babilonia hizo la primera deportación de los judíos desde Jerusalén a Babilonia. Entre los deportados, con el rey Jeconías, el segundo de los Joaquines, recordáis, los hijos de Josías, habían reinado 3 de ellos y un nieto. El primero que reinó fue Joacaz, que se lo llevaron los egipcios. El segundo que reinó, que fue el que reinó más años, fue Joaquín. Y le sucedió un hijo suyo, que se llamaba también Joaquín, según suena a nuestros oídos, pero que es un nombre distinto. Se le suele llamar Jeconías. Y así lo distinguimos de Joaquín. Jeconías había sido llevado el 598 a Babilonia. Perdonad que sea tan iterativo, pero que como no tenemos los papeles delante, tengo que obligaros a hacer memoria. Y entonces, después de este Jeconías que fue llevado a Babilonia el 598, reina en Judá el rey Sedecías. Se le llama rey, pero más que rey fue una especie de regente, un gobernador de la familia real puesto por el rey de Babilonia, pero que también se subleva y es eliminado contundentemente en el año 586. Bueno, pues en la primera deportación, después del año 598, una familia sacerdotal, entre las cuales está Ezequiel, hijo de Buzi o Ben Buzi, la familia, y su familia, Ezequiel y su familia, son trasladados a Babilonia y se establecen allí. Junto a un pequeño río llamado Kebar, Ezequiel recibió su vocación profética y la fecha muy bien. Era el 5 de julio del año 593 a.C. La mención del año 30 al principio del libro parece que se refiere a que Ezequiel tenía 30 años. De todas maneras, sabéis que las fechas en la Sagrada Escritura son siempre difíciles de manejar y complicadas. Lo que sí importa mucho ahora es que estamos antes de la definitiva caída de Jerusalén. Parece, por tanto, con este lío de fechas que os he armado, que Ezequiel habría nacido en Jerusalén de una familia sacerdotal hacia el año 622 a.C. 622 a.C. Por tanto, hace, ¿cuánto? 2700 años, ¿no? Unos cuantos días. Espérate, ¿cuánto hace? Son 400 y 2400 años que Ezequiel nació. Bueno,
Y nació cuando Josías estaba empezando aquella reforma de la que hemos hablado en otras ocasiones, que se le suele llamar reforma deuteronomista, porque está basada, está fundamentada en los principios que aparecen muy claros en el libro del Deuteronomio. Bueno, los sacerdotes de Jerusalén no habían aceptado de buen grado la reforma deuteronomista, la reforma de Josías, porque perdían privilegios. Atentaba contra esos privilegios suyos. Por eso los sacerdotes de Jerusalén empezaron a recopilar sus propias tradiciones con una espiritualidad centrada en el culto y en la pureza y santidad que ese culto exige. Ese movimiento espiritual se ha llamado el movimiento sacerdotal y muchos consideran que el primero que lo expresó con claridad fue el mismo profeta Ezequiel. Por tanto, Ezequiel nace cuando está empezando la reforma deuteronomista, es llevado desterrado a Babilonia con su familia cuando la primera deportación. Mientras tanto, los sacerdotes han reaccionado contra la reforma deuteronomista y han querido exponer sus tradiciones con su espiritualidad que está centrada en el culto, y han empezado así lo que se llama el movimiento sacerdotal. Se suele representar con la letra P del alemán Priester, que viene a ser presbítero, sacerdote. Por tanto, el sacerdotal es el movimiento de pensamiento y de espiritualidad de los sacerdotes de Jerusalén que podemos ver representados en el mismo profeta Ezequiel. Por eso muchas veces se dice de Ezequiel, profeta y sacerdote. Y a la par también dicen muchos el gran compilador de las tradiciones de los sacerdotes de Jerusalén, que al final serán las que aglutinen todas las enseñanzas que fueron a parar al Pentateuco. No parece que su formación sacerdotal favoreciera de por sí la vocación profética, pero no la entorpeció tampoco. Eso sí, dejó huellas muy profundas en temas como la pureza o la santidad y en el interés que él y los seguidores suyos manifestaron por el templo. Alguna vez he hablado de lo que es la pureza y la santidad, y ahora mismo simplemente quiero apuntar una cosa: no coinciden exactamente con nuestros conceptos, tened cuidado. Empiezo por la santidad. La santidad es la cualidad que hace a Dios absolutamente diferente, separado de lo profano. Es la divinidad, lo que hace a Dios, Dios, ¿no? O lo que se puede ver en Dios como divino. Bueno, pues esa santidad es necesaria también al hombre como comunicación. Dios tiene que comunicar al hombre esa santidad para que el hombre pueda ponerse en contacto con Dios. Pero eso, claro, eso tiene que hacerlo Dios. El hombre no lo puede arrebatar. La santidad, por tanto, es una cualidad que Dios da que para poner a una persona o a un objeto o a una época o a lo que sea en un contacto estrecho con la divinidad, de forma que al entrar eso en contacto con Dios de alguna manera no se vea destruido por la santidad divina. Bueno, la experimentamos la santidad algunas veces cuando entramos, pues a lo mejor en un templo. Nosotros la experimentamos también a veces
ese sentimiento como de cierto miedo frente a la divinidad, ¿no? Dios no se siente uno digno, se siente profano, ¿no? Se siente uno como que corre peligro, pero no porque Dios sea malo, sino porque Dios desborda, porque Dios desborda. Bueno, eso, ahí está el concepto de santidad. Y el concepto de pureza está en conexión con él. El concepto de pureza, quizá lo más fácil para describirlo es la palabra limpieza. Puro y limpio vienen a ser iguales. Una limpieza que también prepara y hace capaz para vivir la santidad. Fijaros que no se trata en principio de moralidad y en principio tampoco es algo relacionado directamente con la sexualidad. La pureza es ese sentimiento o esa sensación o esa realidad incluso de estar limpio y poderse presentar con esa limpieza delante de Dios. No basta la pureza, hace falta la santidad para acercarse a Dios. Pero también podemos decir que la santidad puede verse empañada por la pureza, por la impureza. Y si uno, aunque es santo, está impuro, no puede acercarse a la divinidad. Este concepto de pureza lo experimentamos también nosotros a veces de forma muy curiosa, ¿no? Es esa sensación de estaré limpio, estaré... Ahora algunas veces me encuentro con personas que cuando van a comulgar ponen un pañuelito sobre la mano, como si el pañuelo fuera más santo y más limpio y más puro que la persona humana. Esa persona está experimentando su impureza y la necesidad de ser puro y para entrar en contacto con lo santo. Por supuesto que desde que vino Jesucristo la persona humana es más santa que todos los pañuelitos, o sea que los pañuelitos están sobrando. Pero hay que comprender, ¿no? Comprendo a esa persona que se acerca como con miedo para tocar lo divino. Eso todavía lo hacemos de otra manera. En el altar no se pone desnudo, se pone un mantel. Pero antes de poner la ofrenda y antes de poner, se pone otro corporal encima. Y si el sacerdote va a coger la custodia, se suele poner un paño para no tocarlo directamente. ¿Veis? Se busca la pureza. Se busca la pureza. Y por mucho pañuelo que te pongas, si no tienes la santidad que te ha dado Dios, no puedes acercarte. ¿Entendéis un poquillo? El concepto de pureza y el concepto de santidad no coinciden con los nuestros, porque con el paso del tiempo se vio que la verdadera santidad la da Dios cuando vivimos de acuerdo con su ley. Y la impureza es la mancha de nuestros pecados. Por tanto, no puede haber ni falta de santidad ni falta de pureza cuando nuestra conciencia es recta. Pero eso ya es nuestro concepto cristiano. Así que distingamos bien las cosas. Bueno, Ezequiel estuvo casado y la muerte repentina de su mujer tuvo valor simbólico para él, porque su mujer apareció así como como Jerusalén. Es Jerusalén, que para él, ¿no? Representa a Jerusalén. La pureza no, perdóname, estoy obsesionado con el tema. Para Ezequiel, su mujer se identifica de alguna forma con Jerusalén. La muerte de su mujer le está hablando de la caída de Jerusalén. Es el encanto de sus ojos. Y Dios le prohíbe guardar luto. Entonces comprende que el Señor va a destruir su santuario, que es también el encanto de vuestros ojos. Y le manda quedarse en silencio.
y el silencio de Ezequiel se va a convertir en mensaje divino. Veis que la vida de Ezequiel va a ser una sucesión de acciones simbólicas, ¿eh?, con las cuales Dios también va a transmitir su mensaje. Esta acción simbólica, este simbolismo de la vida de Ezequiel, ha hecho que muchos consideren que estaba loco, sencillamente. Y entonces he estudiado la psiquiatría de Ezequiel a partir de los textos que hablan de estos gestos simbólicos. Me parece que es inadecuado, porque no se está hablando de fenómenos psicológicos, sino que se está hablando de acciones simbólicas para transmitir el mensaje. Ya digo que la personalidad de Ezequiel ha dado mucho que hablar a los psicólogos y hasta a los buscadores de ovnis se han interesado mucho por este profeta. Y es que es verdad, las representaciones que hace simbólicas de la presencia de Dios pueden sugerir esta idea de los ovnis, ¿no? Se ha llegado a afirmar que Ezequiel 3:24 es el diario de un enfermo. Se ha visto en Ezequiel una especie de Van Gogh, ¿no?, de la profecía. Bueno, todo esto es exagerado, obviamente. Resulta casi imposible deslindar la realidad personal del profeta y la interpretación posterior que se añadió al libro. Pero lo cierto es que abundan en su libro las visiones y las acciones extrañas. Aparecen visiones relacionadas con la mano del Señor. También algunas de sus actuaciones están llenas de elementos que invitan a pensar en patologías psicológicas. Se come el libro, pierde el habla, permanece tumbado muchos días de un lado o del otro, se pone a bailar, se pone a aplaudir, se afeita totalmente la cabeza, delante de todos hace un mimo, preparando un atillo, se pone en marcha con un equipaje, ¿no?, se pone en marcha con la cara tapada, es decir, hace mucho mimo, hace muchos gestos simbólicos. Es que estaba chalado. No busquemos cosas psicológicas, busquemos lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Acciones simbólicas para transmitir mediante la vida del profeta el mensaje divino. Su libro, el libro de Ezequiel, está claramente dividido en 3 secciones. Me acuerdo todavía cuando estábamos estudiando, un compañero, pues estaba estudiándolo a Ezequiel muy especialmente. Estaba preparando un trabajo sobre Ezequiel y todavía me acuerdo de una conversación en la que me decía: es que Ezequiel es un libro perfectamente ordenado, perfectamente organizado. Bien, yo no me atrevería quizá tanto, pero sí veo, como dice Sicre, en esto sigo a Sicre, que el libro está claramente dividido en 3 secciones. Oráculo de condena contra Judá y Jerusalén, que ocupan los capítulos 1 al 24. Los capítulos 25 al 32 son la segunda parte y son los oráculos contra las naciones. Y los capítulos 33 al 48, oráculos de salvación para el nuevo Israel. Por tanto, contra Judá, contra las naciones, en favor de Jerusalén. Son las 3 partes. Contra Judá, contra las naciones, en pro de Jerusalén. La nueva Jerusalén, el nuevo Israel. En el último conjunto, en el conjunto de los oráculos de salvación para Israel, pues se destacan especialmente 2 bloques. En los capítulos 38 y 39, que hablan de 2 personajes, o hablan de 2 nombres, porque uno de los personajes es más bien un territorio,
que luego después se confunde con un personaje. Bueno, son Gog y Magog, de los cuales se hará eco luego el libro del Apocalipsis cristiano, del Nuevo Testamento. Gog y Magog. De ellos se hablan en los capítulos 38 y 39. Ahora voy a hacer un pequeño excursus sobre ello. Y luego están los capítulos 40 al 48, en los que se ponen las bases para un nuevo Israel en torno a un nuevo templo. Nuevo templo que tendrá mucha importancia, como ahora después, si puedo veo, pero ya lo anticipo. Y es, fijaros que esos capítulos de Ezequiel tienen importancia para nosotros en un aspecto tan sencillo como que influyeron mucho en el plano y en la concepción de la Catedral de Jaén. Y al decir la Catedral de Jaén, pues tendríamos que hablar también de muchas catedrales de América, sobre todo de México, de la Nueva España. Y en concreto, pues quizá la que más destaca en ese sentido es la Catedral de Puebla. Fijaros cómo una profecía de Ezequiel pudo influir 2000 años después en la construcción de templos todavía cristianos. Bueno, ahora después si puedo comentar. Globalmente se puede afirmar que los oráculos de la primera parte del libro, los que son oráculos contra Judá y Jerusalén, pertenecen a la época anterior a la destrucción de Jerusalén. Y los de la tercera parte, los que hablan de oráculos de salvación para el nuevo Israel y de este Gog y Magog y del nuevo templo, estos se pueden ver ya cuando había caído Jerusalén, cuando había caído ya Judá y empieza a prometerse una restauración sobre nuevas bases. Bueno, digo que iba a decir algo sobre Gog y Magog antes de seguir adelante. Lo tenéis al final de los apuntes. La ilustración que he puesto pertenece más bien a la época de la conquista romana del templo, ¿no? Pero, bueno, supone o sugiere cualquier conquista del templo, como la que hizo Nabucodonosor también. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel hablan de una batalla entre Israel y Gog, de la tierra de Magog, príncipe y señor de Mesec y Tubal. Por otra parte, en el libro del Génesis, en 10.2, en una genealogía, se dice que Magog fue nieto de Noé y que los descendientes de Magog se establecieron al norte de Israel. En Europa y en el norte de Asia, los descendientes de Magog se establecen norte de Israel, Europa y el norte de Asia. Magog posteriormente llegó a ser el nombre de la tierra de los descendientes de Magog. Al pueblo de Magog se le describe como habilidoso y como pueblo de guerreros capaces, ¿no? Estos países, Gog, Magog, a los oídos de los israelitas, les sonaban como países poderosos, como personajes grandes, míticos, pero a la par lejanos, paganos, malvados, personajes extraños. No sabían tanta historia ni tanta geografía como nosotros. Entonces, cuando le hablaban de Gog y Magog,
pensaban en gente lejana, grande, poderosa, malvada, peligrosa, ¿no? Todos estos capítulos han influido mucho en la construcción de una novela que se ha hecho muy famosa con sus películas, ¿no? Con las películas que la han seguido, que ha sido El Señor de los Anillos, donde muchos de todos estos conceptos, pues con otros nombres evidentemente, se ven bastante reflejados. Y por tanto nos pueden ayudar a comprender o a meternos un poco en la mentalidad que sustenta todos estos capítulos. Bien, los nombres de estos países, Gog, Magog, nos sitúan en el ámbito de las tradiciones relacionadas con los descendientes de Jafet. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Sem da lugar a los semitas y entre ellos especialmente a los israelitas. Por eso antisemitismo es estar en contra de los judíos, ¿no? Sem es uno de los hijos de Noé. El otro es Cam, que da origen a los países de Egipto y hacia el sur, ¿verdad? De Egipto. Son los camitas. Y luego están Jafet y los jafetitas, que dan lugar a los pueblos de Europa y de Asia, según nuestra nomenclatura, y que esos son los menos conocidos en realidad. Bueno, pues las tradiciones sobre Jafet, que no deberían ser muchas ni muy claras, pero incluyen entre sí, entre ellas, pues a estos personajes misteriosos de Gog y Magog. Pero eso se traslada en la apocalíptica al futuro. Y entonces Gog es el nombre de un futuro rey de Magog que liderará un ejército para atacar a Israel y que obviamente será vencido, porque será ya en el tiempo final, en los tiempos futuros. Gog, por tanto, acaba por significar y simbolizar a todas las fuerzas de todos los tiempos que han luchado contra Israel. El pasaje habla de los tiempos últimos y definitivos. Dios va a triunfar sobre toda clase de mal. Entonces, por tanto, aunque todavía no hemos hablado de ello, pero ya anticipamos, Gog y Magog son personajes apocalípticos. Es decir, que se sitúan, por un lado, en el pasado, pero sirven de símbolo y de modelo para todo lo que ha sucedido siempre y lo que sucederá en el momento final. Por eso lo recogerá nuestro libro del Apocalipsis. La tradición es en general muy confusa y confunde países con personajes. Lo que siempre queda claro es que estos países son malvados, son poderosos, luchan contra el pueblo de Dios, pero serán vencidos por Dios en favor de su pueblo en el momento final. No sé si me estoy explicando mucho. En el libro de Ezequiel aparecen en los capítulos 38 y 39 dos nombres, Gog y Magog. Magog es un territorio que está gobernado por Gog, pero si profundizamos buscando Magog en la Sagrada Escritura, vemos que también es un personaje que da lugar a unos descendientes que habitan en la tierra, que por ellos se llamará tierra de Magog. Pues bien, esos personajes y esa tierra son los representantes de la fuerza del mal que lucharon contra Israel, que han luchado a lo largo de todos los tiempos contra Israel y que lucharán al final de los tiempos contra Israel. El tema de Gog y Magog, como he dicho, es recogido por el Apocalipsis del Nuevo Testamento, que en 28 dice que Gog y Magog son las naciones de todos los puntos cardinales, que engañadas por Satanás lucharán contra los santos,
pero serán derrotados. Dice así el Apocalipsis cristiano. Y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de la prisión y saldrá para engañar a las naciones de los 4 lados de la tierra, a Gog y Magog, y congregarlos para la batalla. Serán innumerables como las arenas del mar. Avanzaron sobre la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad predilecta. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Si habéis visto, vuelvo otra vez a las películas al Señor de los Anillos. Si os acordáis, cuando estamos en los momentos finales, ya, la ciudad a la que se dirige el rey para tomar posesión y está resistiendo, se ve atacada por la fuerza impresionante, ¿no? Del país malvado, ¿no? Que vienen los orcos y todos esos, ¿no?, personajes que vienen de todas partes, ¿no? Se agregan a luchar contra una ciudad pequeña relativamente, o sin relativamente, que tiene que buscar ayuda y apoyo por ahí, ¿no? Todo eso está inspirado en la apocalíptica, pero nos ayuda a nosotros a entender la apocalíptica. Bueno, pues el carácter, digo, evocador y misterioso de la profecía con nombres que aluden a pueblos gentiles, lejanos y poderosos, nos hace entender que tanto el país de Magog como Gog mismo no son países ni personajes concretos e identificables, sino arquetipos de la maldad y la barbarie que siempre están amenazantes contra los que sirven a Dios, pero que finalmente serán destruidos por Dios, que es más poderoso que cualquier enemigo de su pueblo. Por eso fíjate que por muchos personajes que vienen y más pueblo grande que viene a luchar contra Israel, cae fuego del cielo y los destruye. Dios es mucho más poderoso que todas las fuerzas de este mundo. Es curioso que el Corán musulmán, el Corán de Mahoma, habla también de Gog y Magog como personajes de los últimos tiempos. Los cristianos fundamentalistas intentan identificar a estos personajes con pueblos concretos, incluso con personas actuales, y aplican las descripciones bíblicas a acontecimientos concretos. Pero es tarea inútil, que solo conduce a proyectar los propios miedos y frustraciones en los demás. Las cosas hay que entenderlas en el sentido que se dice. Gog y Magog son arquetipos de las fuerzas que lucharon contra Israel en todos los tiempos y que serán definitivamente vencidas por Dios en el mundo futuro. Bueno, pues seguimos con Ezequiel. ¿Qué mensaje nos transmite el profeta? Hemos indicado que el mensaje de este profeta tenía 2 épocas, antes y después de la caída de Jerusalén. En la primera intenta justificar el castigo sufrido y el que falta todavía, con el pecado imperante en Jerusalén y en el pueblo. Solo se salvará quien sea justo. En su segunda etapa, solo anuncia salvación, ya que nunca volverá a repetirse semejante castigo. Y en ambas etapas, antes y después del año 586, Ezequiel intenta oponerse a la mentalidad imperante, que curiosamente era de euforia, de seguridad. ¿Y eso cómo? En el exilio. ¿Cómo es que están eufóricos? ¿Cómo es que tienen esa seguridad? Porque esperan una intervención de Dios, pero Ezequiel dice que Dios no se le maneja, que Dios actuará como crea conveniente.
Y luego cuando vuelven, cuando después de la caída de Jerusalén, están ya deprimidos, aquí nos han vencido, ya no tenemos salida. En ese momento, Ezequiel da seguridad y tranquilidad. No temáis. Seguid siendo el pueblo de Dios. Dios os seguirá protegiendo. Repito porque es importante y quizás me haya expresado mal. En la primera etapa, antes de la caída definitiva de Jerusalén, el año 586, es una fecha que me gustaría que recordarais. Antes de esa fecha, del 586, Ezequiel es duro y les dice a los de Jerusalén, lo mismo que le había dicho también Jeremías, no creáis que os vaya a salvar porque sí. Dejaros de seguridades y de euforia, que estamos en el tiempo del castigo. Después de la caída de Jerusalén, cuando el pueblo dice, esto ya no tiene salida, somos un montón de huesos secos, ya eso no hay manera de vivir, ya no servimos para nada, ya estamos destruidos, ya no, dice Ezequiel, no. Dios os quiere salvar, Dios os quiere sacar de esa situación. Aunque no le harán caso, como él mismo dice, su función de vigía o atalaya la cumple en su doble vertiente. Anunciar lo que se acerca, normalmente el enemigo, y ofrecer a los oyentes la posibilidad de prepararse. No solo anunciaba, sino que ofrecía al malvado la posibilidad de convertirse y al justo la de seguir. Esta función es responsabilidad del profeta sobre la que se le pedirá cuenta. Esta es toda una serie de mensajes de Ezequiel muy importantes que constituyen también lo que se suele llamar la moral de Ezequiel. Ezequiel hablará de una moral personal y de una responsabilidad personal. Y además una moralidad y una responsabilidad personales que llevan aparejados premios y castigos casi automáticos. Pero además también una mentalidad que nos pone un poco nerviosos cuando lo vemos, porque luego después necesitará a lo largo de la historia muchas correcciones. Y es, si el justo hace el bien, será premiado, pero si deja de hacer el bien, será castigado por el mal que ha hecho. Si el pecador hace el mal, será castigado por el mal, pero si se convierte, Dios lo salvará. Esto ofrece un poco de problema. Bueno, pero nosotros que hemos sido buenos siempre porque hemos tenido un fallo, vamos a ser condenados. Y ese que ha sido muy malo siempre porque tenga un buen momento, ya va a ser premiado. Ezequiel se da cuenta él mismo del problema que supone esta mentalidad y al final recurre siempre a que no entendemos a Dios. Que Dios es más grande que nosotros y que Dios nos supera. Pero todos estos mensajes sobre la responsabilidad personal, sobre la moral individual de Ezequiel, son muy importantes y tendrán mucha importancia en la moral posterior, porque será una moral personal y no ya una moral colectiva. Pero además ahí funciona otra cosa y es la responsabilidad del profeta, porque el profeta tiene la misión de denunciar el pecado. Si lo denuncia y el pecador escucha y se convierte, se habrá salvado gracias a la labor del profeta. Pero si el profeta no ejerce su misión y no anuncia, y el malvado se pierde, será responsabilidad del profeta. Y Dios exigirá cuenta al profeta porque no hizo lo que debía. También hay aquí una llamada muy fuerte a la función que los profetas deben desempeñar en Israel y luego para los profetas, pues también cristianos, es decir, para todos los cristianos, que tenemos una responsabilidad seria de cara a nuestros hermanos. Otro tema importante es
Dios mismo y la idolatría por contraste. Dios ocupa el lugar preeminente, su santidad trascendente, su gloria es perjudicada por el pecado. Por eso abandona la ciudad. Ella será también la causa de la restauración, al no poder permitir que su nombre sea mancillado entre las naciones. Y por un lado, la gloria de Dios, mancillada por el pecado y la impureza de Israel, tiene que irse. Y se va. Y se posa sobre el monte de los olivos y se va. Lo mismo que Jesús sale del templo, se posa sobre el monte de los olivos y sube a los cielos. Bueno, pues Ezequiel nos dice que la gloria de Dios no puede aguantar tanta suciedad, tanta impureza, tanta violación de su santidad y por eso abandona Jerusalén. Pero luego, por otra parte, Dios afirma que su santidad y que su grandeza y su gloria se ha visto mancillada entre las naciones y que por tanto ahora, porque Él quiere, independientemente de los méritos del pueblo, pero va a volver a Jerusalén de nuevo, porque no puede permitir que su nombre sea despreciado entre las naciones. La idolatría lleva consigo la profanación del templo y es la culminación de toda clase de pecado. El pecado final, el pecado más terrible, el pecado peor es la idolatría. Adorar como Dios a lo que no es Dios. Estos pecados de Israel de idolatría son denunciados de forma alegórica en los capítulos 16 y 23. Y también muy realistas en los capítulos 8 y 20. Y en la idolatría se resume una actitud de abandono del Señor, actitud que justifica el desastre que cae sobre el pueblo. ¿Por qué ha sido desterrado? Porque el pueblo ha abandonado a Dios y Dios ya no lo ha podido proteger. Su gloria ha tenido que salir de Jerusalén y ha venido el castigo sobre el país. Pero Dios quiere volver. Y otro tema importante es la alianza. Bueno, nos quedan la ley y el templo. La relación entre el Señor y su pueblo está basada en la alianza. Pero esta alianza no funciona por culpa de la mala actitud de los creyentes. Hace falta una nueva alianza, no escrita en tablas de piedra, sino inserta en el corazón mismo de los fieles. Por tanto, Ezequiel será el profeta de la nueva alianza. Lo mismo que Jeremías también, por otro lado. Pero Ezequiel hablará mucho de una nueva alianza. Y por otra parte, la ley, en su versión sacerdotal, será la que sostenga la alianza y la vida del pueblo. La comprensión individual del cumplimiento de esta ley trata de evitar el castigo de los justos o la restauración de los impíos. Dios es justo. Los judíos se quejaban. Nuestros padres comieron los agraces y nosotros sufrimos la dentera. Y dice Ezequiel, de eso nada. De eso nada. El que peque es el que será castigado. El que haga el bien es el que será premiado. Esa es la moral de Ezequiel, ya lo hemos dicho. El templo. Algo fundamental está cambiando en la problemática teológica israelita en esa época. El templo, al interior de Jerusalén, había sido el lugar privilegiado de la relación de Dios con su pueblo. Pero el Señor trasciende la geografía y prepara para el futuro una nueva ordenación con una nueva ciudad y un nuevo templo al que volverá su gloria. En la nueva etapa se sellará la reunificación de los dos reinos, Judá e Israel, bajo un mismo pastor,
como pasó en tiempos de David. ¿Mm? Y el nuevo pastor será un nuevo David. Las dos varas rotas que las coge como si fueran una sola vara, dice que Dios ha hecho de las dos varas, Judá e Israel, ha hecho de los dos reinos un solo reino, y que será gobernado por un solo pastor, que en definitiva es Dios mismo, pero que también gobierna a través de un nuevo David, que ha de venir. Ni que decir tiene que todo esto tuvo mucha influencia en el Nuevo Testamento. El libro de Ezequiel, en conjunto, no tiene una influencia importante en cuanto a citas, pero algunas de sus imágenes sí influyeron mucho. El influjo de Ezequiel, aún con problemas, ha sido mayor en el judaísmo posterior y sobre todo en la literatura apocalíptica, y a través de la literatura apocalíptica, pues también en el Nuevo Testamento. Y esa influencia empieza a abrirse camino ya en la época anterior al Nuevo Testamento, y como digo, el Nuevo Testamento estará lleno de ese lenguaje apocalíptico también muy cargado de imágenes y de ideas que aparecen en Ezequiel. Ezequiel, por no ser citado expresamente en el Nuevo Testamento, quizá es un profeta que los cristianos hemos leído menos, pero es un profeta que ha influido mucho con su concepto de la nueva alianza, con su concepto de la moral individual, con su concepto de la responsabilidad del pastor y del profeta, con su concepto de la gloria de Dios que abandona el templo pero luego quiere volver. Todas estas cosas, pues como veis, son cosas que han influido mucho en nuestra mentalidad, y por eso el profeta es importante. Bueno, una cosa no la he dicho porque no he tenido ocasión, pero ya, como sabéis, definitivamente tuvimos que dejar esa ilusión que era el tener la convivencia de fin de curso. Nadie se mostró interesado, 3 personas me escribieron mostrándose interesadas, y ya, aunque hubiera gente que me lo dijera, ya no tengo capacidad ya logística para organizar ninguna convivencia. Así es que buscaremos mejor ocasión para tener un encuentro los que hemos participado en estos cursos. Me quedan 2 temas todavía por explicar. El de los 12 profetas o profetas menores, que será en la clase próxima, y el de Daniel y la Apocalíptica, que será en la siguiente semana, con la que acabaremos el curso. Seguir leyendo algunas cosas de todo esto, y hoy como oración os propongo un texto de Ezequiel, que es una promesa de Dios. Os recogeré de entre las naciones. Promesa que aparece de alguna manera en Pentecostés. Ayer era Pentecostés. Hoy hablo el lunes de Pentecostés. Ayer era Pentecostés. Y en Pentecostés se nos dice que gentes venidas de todas las naciones llegaron a Jerusalén. Tiene intención. Os recogeré de entre las naciones. Se están cumpliendo las promesas que Dios hizo al pueblo. Nada más.